¿Qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y de las mujeres sobre los hombres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencias por el mero hecho de ser mujeres y los hombres por ser débiles. Y las víctimas son mujeres y hombres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultura o económico. También la violencia de género se puede asociar a la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento normal, se convierten en objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios de la identidad de género. Tenemos distintos tipos de violencia de género. Tenemos la violencia económica, que esta se trata de que la persona no deje que su pareja surja económicamente. Trata de que dependa 100% de él o de ella. Tenemos la violencia psicológica. Este tipo de violencia consiste en provocarle miedo a la otra persona a través de amenazas o con amenazar de hacerse daño a sí mismo o de dañar a una persona que sea muy importante para la persona que es amenazada. Tenemos la violencia emocional, que consiste en atacar la autoestima de la persona a través de críticas constantes, sometiéndola a un abuso verbal. Tenemos la violencia física, que consiste en causar daño a la persona, golpeándola, eh, propinándole patadas, quemaduras, apretones, zamarreones, cualquier tipo de golpe o que le duela a la persona y le provoque un daño físico. Tenemos violencia sexual, que consiste en obligar a la persona a participar en actos sexuales sin su consentimiento. Casos de violencia de género. El caso de Nicole Saavedra, una estudiante de 23 años que fue vista con vida por última vez el sábado 18 de junio de 2016 en la comuna de Quillota. Una semana después, su cuerpo fue hallado en Limache. Según corroboró la policía, el cadáver de la joven se encontraba en un sector rural del embalse Los Aromos y las primeras evidencias daban cuenta de la intervención de terceros. Mientras que las manos de la víctima estaban atadas, se confirmó la existencia de heridas cortopunzantes, erosiones y golpes traumáticos. Desde el primer momento, sus familiares y amigos apuntaron a un posible ataque por su orientación sexual. Peor aún, la autopsia dataría su muerte 30 horas antes del hallazgo y determinaría un abuso sexual. De ahí la presunción de secuestro y tortura por al menos 4 días. El caso de Alfredo Turcumán, un hombre que falleció tras ser apuñalado en el corazón por su propia esposa. A pesar de las agresiones constantes, Alfredo no se había separado de Claudia Moya por temor a dejar de ver a su hija. El hermano de la víctima relató que la mujer tenía unos celos enfermizos contra la hija de él. Según su testimonio, Alfredo incluso había intentado hacer una denuncia, pero en la comisaría le contestaron que no fuera maricón. El hombre de 28 años agonizó durante 8 días en un hospital. Había sido llevado a este por su propia esposa, quien además intentó convencer a los policías que él mismo se había clavado el cuchillo por accidente mientras arreglaba un picaporte. Bueno, nuestra opinión sobre la violencia de género es que se produce tanto en hombres como en mujeres, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Pero los que son más propensos a sufrir violencia de género son niños, mujeres y personas LGBT+, ya que siempre se ha inculcado eso. Pero nada justifica la violencia, ya que puede afectar tanto tu vida como tu libertad, acceso al trabajo, educación, a la atención médica y tu integridad tanto física, psicológica y sexual. Así que si sufres algún tipo de violencia, tienes que pedir ayuda y protección lo antes posible antes de que sea tarde.